No es una carretera, es un procesador cuántico. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a explorar un nuevo tema, un tema bastante interesante junto a mi compañero Eric Ortiz. Pues le vamos a hablar respecto a la computación cuántica, pero más centrado en lo que viene siendo la arquitectura cuántica. Bueno, y hoy descubriremos cómo funciona el cerebro de las computadoras cuánticas, esas máquinas que prometen revolucionar absolutamente todo, desde el descubrimiento de medicamentos hasta la criptografía. Bien, entonces vamos a continuar acá con la presentación. Y pues tenemos acá en el apartado de fundamentos, ¿qué es la computación cuántica? Pues nos dice que la computación cuántica es un paradigma de procesamiento de información que utiliza fenómenos de la mecánica cuántica. Digamos, está relacionado esto con todo lo de la cuántica en sí, pero ya en ese apartado ya se le agrega en el apartado de la computación todo lo del procesamiento de datos y eso es lo que lo hace tan particular, porque se utiliza la superposición y el entrelazamiento cuántico, temas que por sí solos son bastante conocidos. Más de alguien pues a veces ha escuchado sobre el entrelazamiento cuántico, pero la cuestión está que en la computación cuántica esto se ocupa para el tema de realizar operaciones, cálculos y todo lo que hace una computadora normal con ceros y unos. Entonces, podemos decir que a diferencia de los ordenadores clásicos que operan con bits binarios, los que les acabo de decir, ceros y unos, los ordenadores cuánticos utilizan qubits, así se les conoce a los bits en un computador normal. Acá en las computadoras cuánticas se les conoce como qubits. Bueno, ahora pues los principios de la física cuántica se basa en fenómenos como la superposición, como mencionaba Andy, donde un qubit puede representar 0 y 1 simultáneamente, cosa que la computadora tradicional no puede hacer, y el entrelazamiento que permite a los qubits poder correlacionarse instantáneamente sin importar la distancia. Luego está el potencial transformador, que es capaz de resolver problemas computacionales que son imposibles para los superordenadores actuales, o sea, los ordenadores como mencionó Andy, que solo ceros y unos. Entonces, como la optimización compleja, la simulación molecular, abriendo puertas a poder hacer avances mundiales, tanto en medicina como en la ciencia de materiales o algo por el estilo. Sí, lo que dice Eric es que para que ustedes entiendan, más adelante va a haber un video, pero prácticamente cuando ponemos el ejemplo de lanzar una moneda, por ejemplo, en una computadora normal, la computadora desde el momento, aunque esa, digamos, simulación sea aleatoria, desde el momento en el que uno lanza la moneda y simula el lanzar una moneda, la computadora ya sabe si va a ser 0 o 1. El que no lo sabe somos nosotros, pero de cierta manera la computadora ya sabe. A diferencia de una computadora cuántica, que realmente aquí, cuando la moneda está en el aire, es 0 y 1 al mismo tiempo, como en la vida real podríamos decir. Entonces, aquí ya vamos a entrar un poco más a detalle a esto, eh, con lo que viene siendo el corazón de la informática cuántica, un bit clásico de computadora normal versus un qubit cuántico. Podemos decir que el bit clásico es la unidad fundamental de información de la computadora tradicional. Esto ya todos lo conocemos. Representa o está representado por dos estados discretos, un 0, un 1, ¿verdad? Un bit solo puede estar en uno de esos estados a la vez. Es lo que les decía. Eh, pues ahora un qubit, que es la unidad básica de información cuántica, que a diferencia del bit, un qubit puede existir en una de las superposiciones ceros y unos simultáneamente, lo que permite un procesamiento de información mucho más complejo. Como podemos ver en la imagen, está el qubit y el bit, que el bit puede estar solo en uno o cero. En cambio, el qubit puede estar al mismo tiempo, simultáneamente, como lo dice y lo explica, puede estar en uno y cero a la misma vez. Entonces, de manera gráfica, como podemos ver en la imagen,
podemos ver que se representa un qubit con un círculo que puede ser un 0 y un 1 y un bit que son valores diferentes. Un 0 es una chibolita roja y el 1 es una de color azul. De igual manera, podemos ver abajo otra imagen que dice estados básicos y superposición, en donde podemos ver pues que, digamos que aquí en la línea que tenemos hacia el lado de arriba representa un 1, aquí representa un 0, pero al momento de la superposición, este mismo dato, o imaginémoslo como un valor, puede ser 0 o 1. Tal vez es un poco difícil de entender, pero de cierta manera el qubit es el que diferencia a la computadora cuántica. Ahora pues hablaremos un poquito de la arquitectura cuántica. Las computadoras cuánticas pues mantienen una estructura similar a las computadoras tradicionales, pero se comportan diferentes como lo hemos visto, empezando desde el qubit y el bit, pero también incorporan elementos específicos de la computación cuántica. Los componentes principales pues la ALU, pero ya hablando cuánticamente, la memoria cuántica y planificador dinámico, con especial énfasis en la corrección de errores como aspecto crítico del diseño. Y pues ahí podemos ver una pequeña gráfica donde está pues la arquitectura cuántica de von Neumann, y a la derecha podemos ver ya un poco más estructurado el diagrama de la arquitectura cuántica. Sí, acá podemos ver la arquitectura cuántica, pero ya aplicado a lo que viene siendo von Neumann. Podemos tener una unidad de control, ¿verdad? Pero aquí tenemos la unidad aritmética. Aquí tenemos la unidad aritmética lógica cuántica, la memoria cuántica, la entrada y salida. Prácticamente es una arquitectura von Neumann, pero como decía mi compañero Eric, aplicándolo a lo cuántico. Por otro lado, acá tenemos la arquitectura cuántica como tal, ¿verdad? Tenemos la memoria cuántica, memoria cuántica, memoria cuántica, memoria cuántica, digamos centrados en como cuatro partes, pero tenemos una parte en donde dice código teleportador, la ALU cuántica, y todo eso es administrado por un compilador cuántico, o sea, un microprocesador clásico, pero cuántico. Sí, pues mira, ese. Otro de allá para acá. A ver, así grabando. Si aprecian un pequeño corte en el video es debido a que pues hubo un pequeño corte de energía, pero continuamos con la presentación normal. Bueno, ahora vamos a centrarnos un poquito a todas las partes de la arquitectura cuántica, comenzando por la ALU. ¿Cuál es su función principal? Ejecutar operaciones cuánticas y corregir errores. ¿Cuáles son las operaciones básicas que puede realizar? Preparar datos cuánticos mediante la transformación cuántica básicas. Aplica 8 tipos de compuertas fundamentales, como podemos ver el Hadamard, identidad, el NOT cuántico, la inversión de signo, la combinación rotaciones pi cuarto y pi octavo y NOT controlado. Y también pues utiliza estas operaciones elementales para poder así corregir los errores. Y también consume estados auxiliares adicionales para poder verificar, cumplir la verificación de paridad. Y también emplea hardware especializado estándar para generar los estados auxiliares necesarios. O sea, a diferencia de una halo normal, la halo cuántica podemos ver que las compuertas que tiene ya son a nivel cuántico y las compuertas lógicas, si lo hablamos así, que no son las tradicionales, acá en este caso, pues se representan cada una con una letra y X, Z, cada uno representa pues distinto tipo de compuerta y eso sería la halo cuántica. Pasando acá a la siguiente parte de la arquitectura cuántica, tenemos la memoria cuántica. Digamos que eh, es prácticamente lo mismo, pero entendamos que esto funciona de manera cuántica. Entonces, las características de la memoria cuántica es que es un elemento arquitectural crítico que debe ser altamente confiable. Ojo, acá con la arquitectura cuántica, la memoria es un elemento crítico que debe ser altamente confiable. Entre sus componentes incluye unidades especializadas de actualización en cada banco de memoria. Estas unidades actualizan periódicamente los qubits lógicos individuales.
Ejecutan algoritmos específicos de detección y corrección de errores de manera continua. Y pues ahora vamos a hablarles de la teletransportadora de código. ¿Cuál es la función de esta? Pues transportar código desde la memoria cuántica hacia la ALU con funcionalidades adicionales. ¿Cuáles son estas pequeñas características que tiene esto? Extiende la teletransportación cuántica convencional, permite ejecutar operaciones simultáneamente mientras transporta datos cuánticos, cosa que en la arquitectura normal no lo puede hacer. Implementa corrección de errores tanto en el codificador de origen como en el destino. También en la arquitectura normal no puede, primero tiene que decodificar y luego ya lo puede corregir ese error. A diferencia de esto, pues como menciona el codificador de origen como el de destino, pues puede implementar la corrección de errores, por así decirlo, en lo que manda la función. Entonces, cosa que en la arquitectura normal no hace. Primero se limpia el error y ya pues se puede enviar desde el origen y llega al destino. Cosa que en la arquitectura cuántica no, lo puede hacer simultáneamente mientras se envía la instrucción o el qué hacer. Entonces también el emisor y receptor ejecutan qubits lógicos equivalentes en cada terminal del par, entre comillas enredado. Y ahí pues la definición en inglés entanglement. O sea, prácticamente esta parte de la arquitectura cuántica es que es la teletransportadora de código. Entendamos que son como que los buses de direcciones, los buses de datos en donde pasa la información, pero lo que tiene la cuántica y lo que le da una particularidad que más adelante vamos a ver en tema de potencia enorme es eso, ¿verdad? Que implementa una corrección de errores tanto en el codificador de origen como en el destino y permite ejecutar estas operaciones de datos que transportan datos o estas operaciones lógicas que transportan datos de manera simultánea. Una vez dicho eso, vamos a pasar aquí a la cuarta parte de la arquitectura cuántica, que es el planificador dinámico. Es un procesador clásico de alto desempeño. Sus funciones principales son ejecutar algoritmos de planificación dinámicos, recibe operaciones cuánticas lógicas intercaladas con instrucciones clásicas de control de flujo. Traduce dinámicamente estas operaciones en operaciones individuales de qubit físicos. Actúa como interfaz entre el nivel lógico y el nivel físico de la computadora cuántica. Aquí ya metemos unos pequeños términos que viene siendo el nivel lógico y el nivel físico de una computadora, pero hablándolo en la computación cuántica. Entonces, esta arquitectura integra elementos cuánticos y clásicos, priorizando la confiabilidad y la corrección de errores en todos sus componentes. Eso es lo que hace que la arquitectura cuántica sea muy utilizada en temas de analización de datos, descifrar contraseñas, temas de medicina, o sea, las computadoras cuánticas y la arquitectura en sí, que ya vimos que combina un poco que combina un poco una arquitectura normal con lo cuántico y que ahorita más adelante vamos a ver sus usos, pero antes vamos a ver una pequeña analogía, que es una muy tradicional, que sería haciendo la analogía de la moneda. Bueno, primero vamos a verlo desde el bit clásico. Una moneda caída al suelo suele representar un bit clásico. Como mencionó Andy al principio, solo puede mostrar ya sea cara o cruz o el 0 o el 1. Entonces su estado es fijo y es determinado porque si cae en lo que se tira, pues como dijo Andy, solo puede ser 0 o 1, pero hablando ya cuánticamente, pues al mismo tiempo puede representar las dos simultáneamente. Sí, aquí ahora en el apartado 2 sería ya con el qubit cuántico, sería la moneda girando. Quiere decir que una moneda girando en el aire amplifica un qubit de superposición. Imaginemos que la moneda va dando vueltas, 0, da vuelta, 1, cara, cruz, cara, cruz. Es así como va sucediendo la superposición mientras gira. O sea que no es ni cara ni cruz, sino una combinación de ambas posibilidades. Y que solamente al detenerse, esta es capaz de medirse y ya revela su estado definitivo. Entonces, esa es la diferencia y por eso y esta es la diferencia y por eso el ejemplo de la moneda y cómo podemos ver que se representaría en este caso el ejemplo de una moneda en
lo clásico y lo cuántico. Que ojo que lo que estamos nosotros acá queriendo dar a entender es cómo es la arquitectura cuántica y cómo funciona en torno a los qubits, que es lo que utiliza la arquitectura cuántica. Vamos a hablar un poco de los componentes claves. Están los qubits, que es el fundamento, son la unidad básica de información, materializados como partículas subatómicas o sistemas cuánticos artificiales. La manipulación de esto pues permite el procesamiento de datos cuánticos. Después están las puertas cuánticas, que son las operaciones, las análogas a las puertas clásicas, pero se operan sobre los qubits, no sobre los bits, como lo hace la arquitectura normal. Y pues sus estados de superposición y entrelazamiento pues permite también asimismo manipular la información o las instrucciones de manera cuántica. También tenemos el sistema de medición, el puente, muy conocido, digamos, así se conoce dentro de la arquitectura, que convierte los frágiles estados cuánticos en resultados clásicos. Estos pues ya son ceros y unos que permiten ser interpretados por ordenadores tradicionales y la medición colapsa la superposición del qubit. Esto es importante porque necesariamente para poder interpretar datos de una computadora cuántica hay que pasarlos a datos clásicos o bits binarios y así pueden ser interpretados. Y tenemos acá un componente clave también que sería el cuarto, control clásico, la orquestación. Es un sistema informático tradicional, un programa libre y calibra y controla las operaciones del procesador cuántico, interpretando los resultados y gestionando todo el flujo de datos. Entonces, quiere decir que la computadora cuántica, aunque digamos de manera en la que ya funciona, no es que tenga un monitor, una pantalla, una interfaz gráfica en donde podemos ver los resultados y cómo ella interactúa, sino que tiene que haber siempre un control clásico, tiene que haber una orquestación, digamos, imaginemos que la computadora cuántica es el que en la orquesta, el que está haciendo los gestos así, y la computadora clásica es el que está tocando y mostrando los resultados. Puede ser un ejemplo tal vez un poco difícil de entender, pero es así como funciona la orquestación. Y pues ahora vamos a hablar sobre las ventajas y limitaciones, el doble filo de la arquitectura cuántica. Y pues hablando de las ventajas, pues el procesamiento exponencialmente rápido para pues ciertos problemas, la computación cuántica ofrece una aceleración drástica, superando la capacidad de los superordenadores actuales, como lo que hablamos, que pues esto puede ser un beneficio en el futuro, ya sea en el área desde la medicina hasta la criptografía, también pues el paralelismo cuántico intrínseco, que pues la superposición permite procesar múltiples posibilidades o múltiples instrucciones al mismo tiempo y pues lo que eso hace que conduzca a una eficiencia incomparable porque ya pues puede estar procesando múltiples peticiones, múltiples procesos, múltiple información al mismo tiempo, cosa que en una computadora normal, en arquitectura normal no lo hace. Las limitaciones, veámoslo más como limitaciones y no desventajas, ya que no es que se compare con alguna otra tecnología cuántica, O entonces, alguna otra arquitectura. o alguna otra arquitectura, ya que la cuántica y poniéndolo de cierta manera, la arquitectura cuántica puede llegar a tener limitaciones, no desventajas. ¿Cuáles son estas limitaciones? Fragilidad extrema de los qubits. Requieren aislamiento y temperaturas cercanas al cero absoluto, lo que hace que los sistemas sean complejos y costosos. Quiere decir que una computadora cuántica en lo que a todo más allá de la arquitectura, sino que sus componentes físicos y cómo está compuesta ella, digamos, como una computadora, su case, su pantalla, su teclado y todo, requieren un aislamiento, o sea, tienen que estar en lugares controlados en tema de temperaturas cercanas al cero absoluto. Quiere decir que si se tienen en unos entornos que no son controlados o que las temperaturas no son las adecuadas, podríamos decir que la computadora cuántica y los qubits se pueden ver afectados debido a que estamos hablando de comportamientos cuánticos. Otra de las limitaciones y deriva de lo mismo es que tenemos altas tasas de error. La de coherencia cuántica introduce errores, lo que exige sofisticados métodos de corrección de errores. Quiere decir que de cierta manera no puede haber coherencia cuántica en algunos procesos y para corregir estos errores
hay que hacer sofisticados métodos de corrección de errores. Entonces, esa es una limitación ya que hay que trabajar en eso. Y pues no tiene aplicaciones específicas. Digamos que no son una solución universal, las computadoras cuánticas no son computadoras que podamos ver, digamos, día a día o que digamos que están presentes en todos los ámbitos, en las empresas y todo, sino que vienen siendo más una guerra tecnológica por ver quién tiene una computadora cuántica y qué pueden llegar a hacer con ella. Entonces, podemos decir que su valor se centra en problemas particularmente complejos, como mencionaba antes Eric, competir quién hace distintos problemas complejos en química, de criptografía y optimización, adivinar contraseñas. Entonces, de cierta manera podemos resumir que no es una solución universal. Entonces ya, luego de haber dicho eso, vamos a casos potenciales de usos. Aplicar la computación cuántica en casos en donde sí ha tenido un impacto. Primero, pues podemos ver el descubrimiento de fármacos, como lo mencioné antes, pues la simulación de interacciones moleculares para poder así diseñar medicamentos más efectivos y acelerar la investigación de manera farmacéutica. Pues también, como mencioné, la criptografía y la seguridad, pues gracias a esta arquitectura, pues se ha podido el desarrollo de algoritmos de cifrado resistentes a ataques cuánticos y ruptura de los sistemas de seguridad actuales. Tenemos también optimización logística. Quiere decir que una computadora cuántica es capaz de mejorar las rutas de entrega, gestión de cadenas de suministro y planificación de recursos complejos a gran escala. De cierta manera, podemos entender que las computadoras cuánticas lo que hacen es simular todas las rutas posibles que puede tener un camión, como podemos ver en la imagen. Simula todas las rutas posibles que tiene y da un resultado óptimo de cuál debe ser la ruta del camión. Incluso si cambiamos su ruta de entrega. Entonces es ahí en donde la optimización y la simulación de la cuántica tienen un gran impacto positivo. Y también podemos decir que la cuántica ayuda a nuevos materiales. O sea, diseño de nuevos materiales con propiedades innovadoras, como superconductores a temperatura ambiente y baterías de alta eficiencia. Podemos decir que la computación cuántica ayuda al desarrollo de estos nuevos materiales que pueden llegar a ser beneficio para toda la humanidad. Entonces, luego de haber dicho todo respecto a la computación cuántica, haber visto un poco su arquitectura, centrándonos un poco en eso y después de haber visto sus desventajas limitantes y en dónde han sido de gran avance para el tema de desarrollo de nuevas tecnologías y cosas positivas, saquemos conclusiones claves. Pues primero está la tecnología en desarrollo temprano, que aunque promete bastante esta arquitectura, la computación cuántica aún se encuentra en sus primeras etapas, con muchos desafíos por superar en hardware y software, como lo que decía Andy, pues es un desafío tener esta arquitectura, porque tiene que estar en ambientes, como decía, ya casi ceros absolutos, cosa que con la arquitectura normal, pues no se mira como un desafío poder hacer eso. Entonces, pues también eso quiera o no, pues es algo más que se le tiene que agregar a los desafíos que conlleva poder utilizar la arquitectura cuántica o dejar de un lado la arquitectura normal y solo enfocarse en la arquitectura cuántica. Es, También podemos decir o podemos sacar la conclusión de que las computadoras cuánticas y la arquitectura cuántica es un complemento y no un reemplazo. Quiere decir que las computadoras cuánticas y el procesamiento cuántico no va a sustituir los ordenadores clásicos, sino que los va a complementar, abordando problemas específicos en donde su poder computacional es único y ahí es en donde va a ayudar a los ordenadores clásicos. De hecho, creo que a día de hoy, si no estoy mal, creo que hay páginas en donde se puede optar a usar la potencia de los computadores cuánticos de algunas empresas como las de Google, no sé si IBM
otras empresas que tienen el poder y tienen, digamos que los medios y las facilidades para poder tener un computador cuántico. Y como son tan vastos en potencia de procesamiento de datos, uno puede optar a poder utilizar dichas herramientas para el beneficio propio. Eso ya estamos hablando, digamos, así como en temas académicos. La vez pasada estuve viendo que hay algo similar. Y ya por último, podemos decir que es la preparación para el futuro. Es crucial que estudiantes y profesionales se familiaricen con sus principios para aprovechar las oportunidades que se avecinan. ¿Qué quiere decir esto? Que muy posiblemente en el futuro vamos a tener que aprender y entender el cómo funcionan las computadoras cuánticas en conjunto con las computadoras normales para así poder estar preparados en ese sentido. Y de cierta manera es algo que no está siendo visto de la manera que tendría que estar siendo visto, porque si nos detenemos a pensar, dice que es crucial que estudiantes y profesionales se familiaricen. Quiere decir que en un futuro, muy posiblemente, la arquitectura cuántica va a estar más presente que a día de hoy, como está pasando con la inteligencia artificial, que ahora está tocando familiarizarse y entender cómo es una inteligencia artificial. Antes tal vez había inteligencias artificiales que podían hacer un video, uno se lo creía o notaba que era distinto. Ahora podemos ver un video y decimos, eso está hecho con inteligencia artificial. Pues más o menos por este rumbo podemos decir que va la arquitectura cuántica, no muy rápido, pero podría ser que en un futuro vaya así de rápido. Entonces es crucial que nos familiaricemos y, y en base a eso poder aprovechar oportunidades que esta misma puede proveer. Bien, y es así como hemos explorado un poco el universo de la computación cuántica y su arquitectura. Espero pues que el video haya de cierta manera eh, logrado ser entendido, que entiendan un poco cómo viene siendo lo de la arquitectura cuántica. Obviamente pues en este video tratamos de hablar un poco sobre sus partes y hacer mención a ella, más explicarlas y entenderlas al 100% en un video tan corto y verlas hechas así por encima es muy difícil. Entonces yo los insto a que puedan ver videos, ver cómo funcionan a detalle, videos más preparados en donde puedan explicar con animaciones e ilustraciones el cómo funciona la arquitectura y la computación cuántica para poder así entender que es un tipo de arquitectura que no es muy común mencionar cuando hablamos de los tipos de arquitecturas como la von Neumann, como las arquitecturas de los procesadores, la ARM y demás, ¿verdad? Entonces, es una arquitectura que complementa arquitecturas tradicionales con cuántica, temas que son de muy temas que son muy interesantes y muy importantes y requieren también un alto nivel de entendimiento para lograr comprenderlos. Bueno, espero que se les haya hecho interesante. Como dijo mi compañero Andy, pues hablamos puntos, por así decirlos, un poco por encima, lo de la arquitectura, un poco de los diagramas, el enfoque, las limitaciones y un poco a dónde va, a dónde vamos a- en un futuro a utilizar esta arquitectura cuántica. Y pues como tal también hablamos un poquito de los desafíos, el potencial que tiene esta arquitectura en base a la arquitectura normal como lo es el bit y el qubit, que utiliza la arquitectura normal y la arquitectura cuántica. Espero les haya gustado. Hasta la próxima. Microsoft ha lanzado Majorana 1, un chip que podría hacer que la computación cuántica sea una realidad en pocos años en lugar de décadas y transforme todo en nuestra vida, desde la medicina hasta la inteligencia artificial. Te lo cuento porque en español nadie explica mejor que Tim. Majorana 1 es un chip cuántico de 8 qubits, muchísimo menos que los 105 qubits de Willow que Google presentó el año pasado. ¿Y entonces por qué Majorana 1 es mejor? Para entenderlo debemos conocer el mayor problema de la computación cuántica.
la corrección de errores o corrección cuántica. Sucede que a diferencia de los bits, los qubits pueden tener múltiples valores, 0, 1, 0 y 1 a la vez, o valores intermedios. Gracias a esto, las computadoras cuánticas pueden realizar tareas infinitamente más rápido que una computadora binaria. Pero esta misma propiedad hace que sean inestables y que a más qubits, más errores. Y solo corrigiendo los errores, la computación cuántica saldrá de los laboratorios y llegará a todo el mundo. Google lo resolvió agregando qubits lógicos que corrigen a los qubits físicos. Pero en el chip de Microsoft, los qubits se corrigen a sí mismos, ya que usan un cuarto estado de la materia, el topológico, que no es ni líquido, ni sólido, ni gaseoso, y cuya principal característica es que sus propiedades no cambian. Con la arquitectura de Google, agregar más qubits se hace muy complejo, pero según Microsoft, su arquitectura de qubits topológicos permite escalar hasta 1 millón de qubits, y eso es más poder del que puedes imaginar o soñar en tu vida. Si quieres saber más a fondo cómo funciona la computación cuántica y por qué el chip de Microsoft es una revolución, te espero en vivo hoy jueves 20 de febrero en los E de Chismes. Porque tú sabes que en español nadie chismea mejor que Etim.